La primera revelación. En mi segunda visita a la residencia del anciano, fui llevado directamente a su recámara sin pasar por la biblioteca. Al igual que en la ocasión anterior, el viejo político se encontraba recostado en el sofá. Tras de los saludos de rigor, entró directamente en materia. Antes que nada, creo necesario dejar sentado que el PRI es un producto de nuestra evolución histórica. El partido no fue algo traído por habitantes de otros países y sustentado en doctrinas desarrolladas en el extranjero. Fueron mexicanas sus creadores y mexicana su ideología. El solo hecho de que sea un producto mexicano no nos dice nada sobre su bondad o maldad. México ha sido por igual el lugar de origen del aguacate que de ciertas especies de animales ponzoñosos, opiné. Me refiero únicamente a que el partido surgió como resultante de antecedentes, características y problemas profundamente enraizados en nuestro pasado. Si no tomamos esto en cuenta, jamás entenderemos nada de cuanto tenga que ver con el PRI. Es por ello imprescindible rastrear cuáles fueron las causas, provenientes del más remoto pasado, que crearon las condiciones que iban a determinar la real naturaleza del sistema político que mantuvo durante tanto tiempo un total control de la vida política del país. ¿Y cuáles fueron esas causas? Pregunté sinceramente, interesada en el enfoque que estaba dando el anciano a su exposición. El territorio de lo que es hoy en día el Estado mexicano ha sido el hogar, desde tiempos inmemoriales, de una gran variedad de pueblos pertenecientes a etnias poseedoras de muy distintas lenguas, tradiciones, mentalidades, historia. Esta pluralidad constituye una de las grandes riquezas de México, tal vez la que le ha permitido en varias ocasiones dar nacimiento a extraordinarias culturas, pero también ha representado la fuente de graves conflictos. Todo depende de si se logran coordinar armónicamente las acciones de esa diversidad de grupos o si estos se enfrentan unos a otros, luchando por que prevalezcan sus respectivos intereses. Los grandes momentos de esplendor de las antiguas civilizaciones prehispánicas tuvieron lugar cuando existieron gobiernos poderosos que lograron unificar en una sola entidad política a una gran variedad de pueblos. Tal fue el caso de los que podríamos denominar como imperios teotihuacano, tolteca y azteca. Por el contrario, las épocas de decadencia y anarquía de nuestras antiguas culturas se dieron cuando se perdió la unidad política y fue sustituida por una fragmentación de reinos y cacicazgos que luchaban incesantemente unos contra otros. Creo que lo que usted dice es aplicable al México central, pero está olvidando a los mayas. Ellos supieron organizar un sistema político que guarda un paralelismo con las ciudades-estado de los griegos. En ciertos períodos de su historia, formaron confederaciones de ciudades que unían sus esfuerzos para alcanzar metas comunes, sin que ninguna intentase imponerse sobre las demás. El anciano señaló mi libro sobre Tlacael, el que permanecía sobre el buró, y dijo: usted calificó en este libro al mundo maya como la otra cara de México. En efecto, todo lo que a la zona maya se refiere posee características propias. No obstante, habría que determinar si las épocas de mayor esplendor de esta cultura ocurrieran cuando predominaban como sistema de gobierno esas confederaciones de ciudades, o cuando prevalecía el dominio una ciudad sobre otras, pues en contra de lo que los historiadores supusieron durante mucho tiempo. Hubo en la historia de los mayas épocas en las que se produjeron conflictos armados y las ciudades lucharon entre sí para imponer su hegemonía. Y además hay otra cosa. Si los mayas lograron que funcionase en ciertas épocas ese sistema de confederación de ciudades, debió ser en buena medida porque todos formaban parte de una misma etnia y de una misma cultura, lo que no ocurre en el resto del país. Hay mayores similitudes raciales y culturales entre un español madrileño y un italiano de Roma, que las que existen entre un yaqui y un purépecha. Una de las grandes lecciones que nos deja el conocimiento de nuestra historia es la necesidad de que exista en el país un gobierno central fuerte, que resuelva los conflictos que se generan entre los distintos grupos que lo integran, que impida su disgregación y que coordine las acciones de todos buscando un común beneficio. Tal vez, repuse, pero aún así. Sigo creyendo que el sistema de confederación de ciudades de los mayas también forma parte de nuestra herencia histórica, y que aun cuando por nuestra diversidad de toda índole es más difícil de aplicar que el modelo centralista. Esto no significa que sea imposible hacerlo. El anciano observó su reloj de pulsera. Estaba por oprimir el timbre colocado en el buró cuando se abrió la puerta y penetró la enfermera, que procedió a darle una medicina y un poco de agua. La joven abandonó la habitación y el enfermo siguió su exposición. Los 3 siglos de la etapa colonial de México son también un claro ejemplo de los logros que pueden alcanzarse cuando existe un gobierno poderoso que mantiene una unidad política y propicia una unidad cultural.
Independientemente de la enorme injusticia que entrañaba la existencia del gobierno colonial con su división de castas, la explotación de los indígenas y el aprovechamiento de las riquezas que producía tan vasto territorio en beneficio de la corona española, tenemos que reconocer que es durante esta época cuando se forja nuestra actual identidad nacional, producto de un mestizaje racial y de un sincretismo cultural. La mezcla de sangres genera un nuevo tipo de habitantes, los mestizos, que terminarán convirtiéndose en la población mayoritaria. El catolicismo y la lengua española serán los principales instrumentos para llevar a cabo un sincretismo cultural que constituirá el principal lazo entre los habitantes de la Nueva España y la base en que habrá de sustentarse la nueva nación que de ella habrá de surgir. En este sentido, afirmé, creo que la aparición de la Virgen de Guadalupe, ocurrida al inicio mismo de la Coloma, constituyó un acontecimiento fundamental en la historia de México. No importa si sé creyente o no. Yo en lo personal lo soy, el hecho es que no puede negarse que la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de unidad nacional que ha jugado un papel clave en los momentos cruciales de nuestra historia. El anciano hizo un movimiento con la cabeza indicando que estaba de acuerdo con mi afirmación y prosiguió. Transformado por el mestizaje racial y el sincretismo cultural, pero sin perder su esencial naturaleza e identidad producto de su milenaria historia, México surgió ante el mundo como una nueva nación a resultas de la guerra de independencia. Se había alcanzado la soberanía y autonomía políticas, pero no se logró crear un sistema de gobierno estable y poderoso. Retomamos por ello a padecer una época de anarquía y de incesantes conflictos. Guerras civiles, intervenciones extranjeras, pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, destrucción de las fuentes de riqueza. A un paso estuvimos de desaparecer como nación y de pasar a formar parte de los Estados Unidos. También corrimos el peligro de desintegrarnos, como ocurrió con Centroamérica, que habiendo sido una sola nación terminó convertida en 5. Al no existir un sistema político funcional, la responsabilidad de la conducción del país recayó en los caudillos, entre los cuales hubo uno tan despreciable como Santa Anna y otro tan admirable como don Benito Juárez. Esta situación perduró hasta que don Porfirio estableció un gobierno capaz de mantener el orden, la paz y el control político en toda la nación, al igual que ocurre con la etapa colonial. Podrá acusarse a la época del porfiriato de haber propiciado un sistema social injusto, pero no pueden negarse los beneficios que trajo al país esa etapa de paz, que permitió la consolidación de la unidad nacional y la creación de una importante infraestructura material. Observé que el anciano lucía en extremo cansado. De seguro el esfuerzo de concentración que le exigía el exponer los temas que abordaba lo estaba agotando. Le expresé por tanto la conveniencia de suspender la entrevista, pero él insistió en que continuásemos un poco y prosiguió. La explicación de cómo fueron pasibles las logras de don Porfirio nos la da una anécdota que gustaba relatar el general Vicente Riva Palacio, que destacó par igual como militar, político, novelista e historiador. Cuando se encontraba de embajador en España representando al gobierno del general Díaz, coincidió en una recepción de la embajada de Francia con un militar de ese país que había participado en la intervención armada que pretendiera entronizar a Maximiliano en México. El militar francés expresó con sorna: «De verdad que es irónica la vida, tanto que pelearon ustedes para evitar tener un monarca, y ahora tienen a un señor que es mucho más emperador que lo que jamás hubiera podido llegar a ser ese pobre de Maximiliano». Al platicar la anécdota, el general Riva Palacio comentaba que había tenido que aceptar lo aseverado por el francés, y que tan solo había podido replicar que al menos el general Díaz era 100% mexicano y no extranjero. Por vez primera en nuestras entrevistas el anciano esbozó una amplia sonrisa. Al parecer la anécdota que acababa de referirme le producía un especial regocijo. Con voz de alegre acento expresó: don Porfirio había encontrado el secreto de la única forma efectiva para ejercer un buen gobierno en México. Una monarquía absoluta revestida de ropajes republicanos. Su gran falla fue que no creó un sistema político institucional, sino basado exclusivamente en su persona. Quienes en su momento logramos crear el sistema político que prevalecería en nuestro país durante el siglo XX. No olvidamos nunca esta lección. Tras de afirmar lo anterior, el anciano permaneció en silencio, como queriendo subrayar que había expresado la primera de las revelaciones que deseaba dar a conocer, una conclusión resultante de una vida dedicada íntegramente a la actividad política. Comprendí que la sesión de ese día había concluido y me despedí, quedando de volver a la mañana siguiente.